Desde el capítulo 1 hasta este capítulo, hasta este versículo, hasta el versículo 16, hemos visto que el hombre por naturaleza es pecador y que no tiene ningún mérito para poder llegar a la presencia de Dios. Primeramente vimos cómo los gentiles conocen a Dios, pero rechazan a Dios. Ellos no tienen ninguna excusa, pero también el judío no tiene ninguna excusa respecto a quién es Dios y la justicia de Dios. Porque el panorama general de todo el libro de Romanos es la justicia de Dios. Ahora, en el versículo 17, hermanos, Pablo nos va a dejar en claro quién es el judío. Y comienza diciendo algunas cosas sobre el judío. No habla sobre el hombre común, habla sobre el judío. Versículo 17. Y lo vamos a dividir en diferentes puntos para que entendamos qué es cada cosa de lo que Pablo le dice al judío. Versículo 17. He aquí, tú tienes el nombre de ¿qué? Judío. Entonces, ¿de quién va a hablar en los próximos versículos? De los judíos. Pero tajantemente comienza el versículo 17 diciendo: he aquí, o sea, ahora, ya en este momento, ustedes. ¿Quiénes ustedes? Ustedes judíos. Pero no solamente dice ustedes judíos, dicen tienen un sobrenombre. El problema no es ser judío, el problema es jactarse de ser un judío. Hermano, y usted conoce que a los judíos se les había dado el pacto, se les había dado la ley, se les había dado las promesas, el pacto davídico, el pacto mosaico, el pacto palestino, y Dios les había prometido ser una nación grande, y por esa razón ellos se jactaban de ser judíos. ¿Y quién no se jactaría de eso? Hasta ahorita Pablo no mostrará nada malo respecto a esto, solamente nos va a dar los indicativos de quién es el judío y de cómo se comporta el judío en su religiosidad. Y ya hemos visto, ellos se jactan de su nombre. Ellos no se jactan de que son mexicanos. Usted puede jactarse el día de hoy de que es mexicano, pero para ellos el ser judío indica más que una nacionalidad. Indica su religión, indica su teocracia, indica su teología, indica lo que ellos son en sí. Hijos de Abraham, hijos de David. Amén. Ahora, hasta ahí no tiene nada de malo. El Señor mismo les concedió ser judíos. Si uno nació el día de hoy, si uno nació hace 2000 años siendo judío, ellos no tienen la culpa de ser judíos. Ellos nacieron siendo judíos, pero de alguna manera ellos se jactan por esa razón. Porque por causa de la historia, ellos dicen, pues nosotros tenemos la ley, otra vez, tenemos los profetas, tenemos la historia, tenemos a Abraham, tenemos a Abraham por padre. Entonces, he aquí, tú tienes por sobrenombre judío. Versículo 17. Segunda cosa en la cual un judío se jactaba. Y te apoyas en qué cosa? En la ley. Ahora, esta palabra te apoyas quiere decir yo puedo reposar o estar tranquilo, porque tengo como base, como fundamento, como apoyo la ley. ¿Y no es algo de lo cual también los judíos se jactan? Los judíos se jactan de que Dios les proveyó a ellos la ley. ¿Acaso Dios no le dio la ley a Moisés? Sí, Dios no se la dio a Babilonia, a los medos persas, a los asirios, a los sirios. Dios no se la dio a los cananeos, a los heteos, fereceos, a los de Edom, a los edomitas. Dios no se los dio, sino solamente a los judíos. Y ellos se jactan de que son judíos y que se apoyan en la ley. Usted puede llegar ante un judío y específicamente ante un fariseo en aquel entonces, y este judío le va a decir: tú no sabes lo que yo sé, porque la salvación viene de los judíos, la ley se nos dio a nosotros, y ellos pueden jactarse de estas cosas. Ahora, no tiene nada de malo que Dios le haya dado la ley a su pueblo. Todavía aquí no hay nada de grave. Siguiente parte. Y te glorías ¿en qué? Número uno, no eres solo judío, sino que tienes el sobrenombre, en eso te glorías, en tu seudónimo, en tu apodo, en tu gentilicio. Número dos, te apoyas en la ley. Número tres, te glorías en Dios. Ahora, este es
un aspecto de la teocracia. Los judíos sabían que ellos son, ¿cómo se dice esta palabra? Se me olvidó, que ellos solo creen en un Dios, monoteístas. Ellos creen que son monoteístas y ellos se glorían en el Dios de los pactos, en el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, en el Dios que los ayudó para entrar a la tierra prometida, en el Dios que dividió el mar. Ellos se glorían en Dios y hasta ahorita no tiene nada de malo esto. Pero si te estás dando cuenta, Pablo nos está dando pincelazos de no una persona orgullosa de su nacionalidad, sino una persona orgullosa de su religión. Comienza diciendo, tienes por sobrenombre judío. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio el pacto, se les dio la ley, se les dio las promesas, se les dieron los profetas. Te glorías y también te apoyas en la ley. ¿Acaso eso no es religión? Y no solamente te apoyas en la ley, te glorías en Dios. ¿Acaso eso no es religión? Sí, la religión es la adoración a cualquier divinidad. Entonces, Pablo nos está mostrando específicamente la religiosidad de los judíos, que hasta ahorita no hay nada de malo en ello. ¿Usted no se gloria en Dios? Amén, nos gloriamos en Dios, nos gloriamos en Jesucristo, nos gloriamos en el Evangelio, nos gloriamos en la cruz, en su sangre. También nos apoyamos en la ley, nos apoyamos en la palabra. De hecho, aún en nuestros títulos como Iglesia Bautista Bíblica, fundamental. ¿Por qué? Porque los fundamentos son de la Escritura. Entonces, usted también se apoya en la ley, se apoya en las cartas, se apoya en la teología paulina, se apoya en las epístolas de Juan, en las pedrinas, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, se apoya en la ley. No hay nada de malo en esto todavía. Estamos hablando de la religiosidad. Versículo 19. ¿Y confías en qué? Versículo 18. Y conoces su voluntad. Ahora, esta voluntad, usted pudiera decir, hermano, ni siquiera yo conozco la voluntad de Dios. Y los jóvenes podrían decir, hermano, no sé si casarme con esta mujer o no, porque no conozco la voluntad de Dios. Bueno, esta voluntad de Dios es la voluntad escrita. Y el hecho de saber qué es lo que el Señor quiere para ellos, específicamente de su voluntad escrita. Y sí, los judíos conocen la ley escrita. Hermano, un judío puede demostrarte un capítulo entero o un rollo entero de Isaías y se lo puede recitar de memoria. ¿Por qué? Porque conoce la voluntad escrita, conoce lo que el Señor ha determinado para ellos, conocen la escatología para su pueblo. Ellos conocían de un Mesías venidero, ellos sabían que un Mesías iba a venir, que el rey vendría a gobernar el mundo. Ellos conocen la voluntad de Dios y aún también las cosas futuras que el Señor ha propuesto para ellos. Esto todavía no tiene nada de malo. Usted no conoce escatología, sí, cada uno de nosotros conocemos también la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que dice la ley respecto a lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Acaso usted no conoce eso? Sí, en las cartas, en la ley de Moisés, los mandamientos, la ley moral y todo eso, hermanos, lo conocemos. Ahora, parece que nos parecemos un poco a los judíos. Pero no estamos hablando de los gentiles o de la iglesia. Estamos hablando de la religiosidad de los judíos. Continuamos. Y conoce su voluntad e instruido por la ley. ¿Qué es esto? Bueno, si usted mira un poquito el trasfondo de la cultura de los judíos, se dará cuenta que los niños pequeños, desde una edad tan pequeña, comienzan a ser instruidos en la ley de Moisés, en la tradición de los ancianos, en la tradición de sus profetas, y bueno, lo que decían también los profetas. Entonces, hermanos, ellos no solamente se apoyan en la ley, sino que conocen la voluntad y son instruidos por la ley y se glorían en ello. Ellos se ensalzan por causa de que son instruidos en la ley, pero ahora mire lo que dice. Estos judíos, cuando son instruidos por la ley, aprueban lo que es mejor. ¿Por qué aprueban lo que es mejor y no lo que es lo mejor? Porque conocen la ley, porque son instruidos en ello. ¿Qué acaso Pablo no le dijo a Timoteo? Timoteo, escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas vas a encontrar la sabiduría para la salvación. Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras? La ley y los profetas, hermanos. Cualquier judío, aunque Timoteo no era judío completamente, era como que mitad griego, mitad judío, pero bueno, cualquier niño judío les enseñaba las escrituras. Y todo niño judío y todo joven y adolescente judío podía ser instruido por la ley para que en la edad adulta y en la edad de la adolescencia y en la edad de la juventud
pudiera conocer lo que es bueno. Por cierto, hermano, si tú no sabes qué hacer en algún aspecto de tu vida, lee la Biblia. En la Biblia puedes encontrar lo bueno y lo mejor. Porque aquí la Escritura dice, instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. No lo bueno solamente, sino lo que te conviene, lo que es mucho mejor para tu vida y también para tu vida espiritual. Versículo 19, aquí hay dos metáforas. Y confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Ahora, esto es lógico. Si eres instruido por la ley, si te apoyas en la ley, si conoces la voluntad por causa de la ley, entonces es lógico que tengas una perspectiva alta de ti. Y aunque esto es grave, pero es lógico que ellos piensen de sí que son maestros de niños. Es decir, esta palabra niños quiere decir personas sencillas, personas que no tienen un conocimiento tan grande acerca de la voluntad de Dios y acerca de la ley de Dios. Por ello, hermano, Pablo enfatiza dos metáforas. Ellos se consideran como guía de ciegos. Ahora, todos entendemos esta metáfora. Aquella persona que es una persona ciega es una persona que no ve, que está en tinieblas, que puede tropezar. Y un guía es aquel que le ayuda para no tropezar, para andar bien, para caminar mejor. De modo que ellos se consideran a sí mismos como una persona que puede ayudar a alguien a pasar la calle porque no ve. Ahora, todavía eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? ¿Quiénes de nosotros no quisiéramos instruir a aquellos que no saben? ¿Estás de acuerdo? Siguiente versículo, versículo 20. Instructor de los indoctos. ¿Qué es esto? De los que no saben. Maestro de niños. Y último, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, en la ley, los judíos tienen ciencia, es decir, conocimiento. La palabra en griego es gnosis, tienen conocimiento. Cualquier persona que tenga un poco de lectura y un poco de estudio de la Biblia, ¿sabes qué es lo que tendrá? Conocimiento. Ahora, esto es verdad. Cualquier judío tiene conocimiento de la ley de Dios, de los profetas, de los salmos y de lo que el Señor quiere para ellos. Esto no es falso y esto es bueno. Si el día de hoy tú lees la Biblia y has leído la Biblia al menos una vez en tu vida, que por cierto, hermano, tienes que leer la Biblia mínimo una vez al año, entonces vas a tener conocimiento. Pero luego dice el versículo: en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. No solamente tienes un conocimiento de la ley, sino que tienes la verdad. Porque tu palabra es verdad, dijo Jesucristo. Ellos tienen la verdad, al igual que el día de hoy tú tienes la verdad. Ahora, concluye. ¿Y cuál es la conclusión? Pablo ha mostrado las credenciales, la forma de actuar de un judío gloriándose no de su nacionalidad, sino de su religión. Otra vez, ¿por qué guiaban a los ciegos? ¿Por qué eran maestros de niños? ¿Por qué eran instructores de los indoctos? ¿Por qué? Porque tienen conocimiento de qué? De la voluntad de Dios, de la ley de Dios, se apoyan en la ley de Dios, desde niños fueron instruidos. Hermanos, este es un religioso. Y cualquiera de nosotros podríamos levantarnos y decir: hermano José María, Pablo está hablando de un buen judío. Sí y no. Está hablando del judío modelo, pero ahora nos va a demostrar que la religiosidad, aún del mejor judío que se apoya en la ley, aún del mejor judío que tiene el conocimiento de la ciencia, tiene la ciencia y tiene la verdad, aún del mejor judío que conoce la voluntad de Dios, no sirve para nada. ¿Cómo es esto? Vea el siguiente versículo. Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otros. ¿Acaso no es de los judíos que acabo de decir en el contexto? Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, porque lógicamente los judíos, por causa de que conocen la ley, predican, enseñan, son maestros. Entonces tú que predicas que no se ha de hurtar, luego dice: ¿hurtas? Ahora, hermano, mírenme aquí. Pablo va a confrontar a estos judíos no con lo que él piensa,
sino con lo que la ley dice. Los judíos, ¿qué utilizan para enseñar? La ley. ¿En qué se apoyan? En la ley. ¿Qué conocimiento de la voluntad de Dios tienen? De la ley. Ahora, lo que va a hacer Pablo es, con esa misma ley, demostrarles que son incapaces de buscar a Dios y de ser justificados por ser lo que son, religiosos. Dice, ahora este artículo lo encontramos en el Decálogo, en los 10 primeros mandamientos. No robarás. Y el texto dice, tú que predicas que no se adultar, hurtas. Les está dando una bofetada con un guante blanco. Les está diciendo, ustedes predican acerca de la ley, porque la ley dice, no robarás, pero ustedes roban. Pero también dice, tú que predicas que no se han de adulterar, ¿qué dice? Adulteras. Ahora, lógicamente, el adulterio son las relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Luego dice, tú que abominas a los ídolos, ¿cometes qué? ¿Qué significa sacrilegio? El sacrilegio es el hurto de ídolos, de cualquier templo, de cualquier lugar, de cualquier divinidad. Entonces, lo que hacían los judíos era que abominaban los ídolos, pero por causa de que estos ídolos de este templo o de este lugar y aún del lugar santo tienen un valor o una estima monetaria, entonces lo roban con el propósito de revenderlo. ¿Y cómo es posible que enseñas que no se ha de idolatrar a una imagen, pero tú vendes esa imagen y hasta la robas? Eso es sacrilegio. Y siguiente texto, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, que no son esos los judíos que ha hablado hace un momento. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. En términos simples y sencillos, tú que tienes como base, fundamento y conoces todo acerca de la ley, tú deshonras a Dios porque infringes la ley. Eres un infractor. Has quebrantado su ley, y por causa de que quebrantas su ley deshonras a Dios. Entonces, ¿cómo es que eres un religioso si hurtas? Eres un idólatra, cometes sacrilegio, eres un adúltero y deshonras a Dios con tu propia persona porque no cumples los mandamientos. Hermano, entonces puede venir aquí el día de hoy el hombre más religioso, el hombre que puede apoyarse en la ley, que conoce la voluntad de Dios, que tiene por sobrenombre judío, pueblo de Dios, que puede descender del mismísimo rey David y ser un hombre no justificado. Amén. Cuando digo que la religión no sirve, no estoy diciendo que todo lo que el judío es no sirve. Ahora no estoy hablando de la justificación, pero ¿acaso sirve que te apoyes en la ley? Sí sirve que te apoyes en la ley. Tú te apoyas en la ley todos los días. ¿Acaso no sirve que conozcas la voluntad de Dios? Claro que sirve. ¿Acaso no sirve, hermano, que tú desde niño seas instruido en la ley? Sí sirve. Todo lo que del versículo 17 al versículo 24, perdón, del versículo 17 al versículo 20, Pablo había dicho de los judíos, todo eso sirve, todo eso es bueno. La ley es buena. Ser instruido en la ley es bueno. Pero lo que no sirve, hermano, es que de alguna manera quieras justificarte por estos medios. ¿Por qué? Y quiero que vaya a algunos versículos, por favor. Gálatas 3:10, dice el texto: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo lo ha determinado así. No, ¿sabes por qué? Porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden. Por eso son malditos todos aquellos que quieren permanecer bajo las obras de la ley. Si un judío el día de hoy se apoya en la ley, es instruido en la ley y quiere hacer todo lo que es de la ley, hasta tal grado de enseñar a los niños, instruir a los indoctos, no sirve. ¿Por qué? Porque de la misma manera hurta, es fornicador, es adúltero, comete sacrilegio, es idólatra, profano y pecador y deshonra a Dios con su propia vida. Por eso no sirve ser justificado por la ley. Hermano, esto es una bofetada tajante a los judíos que quieren ser justificados por sus propios méritos.
por su propia carne, por su propio linaje, por su propia descendencia. Por favor, vaya a Juan capítulo 1, versículo 13. Y nuevamente, puede ser el mismísimo hijo del rey David y aún así irte al infierno. Porque no sirve el linaje. No salva la carne, y es lo que vamos a leer. Los cuales, dice el versículo, lógicamente el versículo 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales, que dice, no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, ningún ser humano puede poseer la adopción de hijo de Dios por carne. No es hereditable. Ni tampoco por la sangre de algún mártir o de algún hombre, sino solamente por la sangre de Cristo. Son engendrados de Dios aquellos salvos. Por eso, hermano, el ser un judío religioso o ser una persona religiosa en nuestro contexto no sirve. Puedes conocer al hombre más religioso en el día de hoy en México, en el mundo, y aún así ese hombre puede irse al infierno si no es justificado por la fe y la gracia de Cristo. Amén. 2 Corintios 3:6. Dice el versículo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermano, ¿la ley es mala? No, Pablo dice, la ley es buena si no fueres fornicario. La ley es buena si no fueres ladrón. La ley es buena, la ley te instruye. La ley es tan buena que es un espejo para nosotros. Y si yo en esa ley miro lo pecador y vil que soy, no es porque la ley sea mala, sino porque la letra me ha condenado. Por eso no puedo, hermano, justificarme en la ley. Vaya a Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en ¿quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Hay de los judíos que quieren justificarse por medio de la ley. No pueden. Y Gálatas 3:10 no lo terminamos. Quiero leérselo porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Querido hermano, puede ser el hombre más religioso, pero la ley te va a encontrar una debilidad siempre. Amén. 1 de Juan 1:7, 1 de Juan 1:8, 1 de Juan 1:10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Lógicamente hablando de los creyentes. Pero si en los creyentes se encuentra pecado, imagínense en los no redimidos. Por eso, hermano, nadie puede justificarse por medio de la ley y nadie puede justificarse por medio de la religión judía o por medio de ser religioso o por medio de los ritos diferentes que hay en las pseudoiglesias. Puede venir el católico más católico que no se pierde ningún culto en la basílica, que le besó el anillo al Papa, le pulió los zapatos, le besó el juanete. Puede venir el católico que tiene el rosario de oro, que se sabe todas las letanías y aún así es el infierno. Ahora, si hemos de pensar en un religioso, si hemos de pensar en alguna religión, y no quiero que me malentienda, pero si hemos de pensar en alguna religión históricamente antigua, ¿sabes cuál es? La judía. La salvación viene de los judíos. A los judíos se les dio la ley, a los judíos se les dio la promesa. Los judíos, hermanos, practicaban el sacerdocio levítico, practicaban los holocaustos, las expiaciones, los ritos. Es una religión, hermano, que a pesar de todas las cosas, no podían ser salvos por ellos. Ahora, Dios la puso como medio para, de alguna manera, justificarse delante de los hombres. Pero ni siquiera podían cumplir los mandamientos. Por ello no podemos ser justificados por nuestra religión. Hermano, ahora en nuestro contexto bautista, fundamental, independiente, reformado, premilenial o posmilenial o lo que usted quiera, puede ser el mejor hermano de la iglesia. Puedes tener todos los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena.
Puedes venir a todos los cultos, vestirte de la manera más bautista posible. Pero si no eres justificado por la fe y la gracia de Jesús, no eres justificado. ¿Está conmigo? Ni tampoco el judío, porque sea judío, puede ser justificado. Ni porque se apoye en la ley, ni porque conozca la voluntad de Dios, ni porque sea maestro de niños, ni porque sea maestro de los indoctos, ni porque tenga el conocimiento y la verdad de la ley. No pueden. Hermano, esto incapacita, ya no al gentil del que hablamos hace una semana. Incapacita al que tiene la ley. Eso es increíble. Por eso, hermano, Cristo vino. Por eso vino por judío primeramente y por el griego. Y otra vez, no pierda de vista el panorama general de la justificación por fe en Cristo. Ese es el tema de todo el libro, la justicia de Dios. Amén. No importa, hermano, que sepamos la voluntad de Dios escrita, el diablo también la sabe. Buenas noches. Es más, el hombre más hereje se la sabe. Ellos se jactaban de la instrucción que tuvieron en la ley, hermano. No importa si te enseñó el mismo Papa, no importa si te enseñó el mismo Salomón, no importa si fuiste instruido desde niño en la ley, no importa. Eres pecador y necesitas pagar por tu pecado. Gracias a Dios, ninguna condenación hay para nosotros. Amén. Por último, hermanos, escuche esto. La jactancia orgullosa, como de los judíos, que se vanaglorian en Dios, que la profesión externa de su nombre es la raíz y la suma de toda hipocresía. Ahora, Romanos 2:24, esa es nuestra conclusión. Hermano, ¿qué tan grave es el justificarme como un judío, como un religioso? No solamente afectas a tu persona, sino que también afectas el nombre de Dios. Ve. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Entre quiénes? ¿Se da cuenta que está hablando de los judíos? Es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Quiénes ustedes? Ustedes, judíos. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo, en Mateo 23, vaya ahí, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, ¿quiénes? Escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estos? Los judíos religiosos, de los que meramente está hablando Pablo en Romanos 2, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibís mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis la mar y la tierra para hacer un prosélito. Se da cuenta otra vez el maestro de niños, instructor de los indoctos, y luego dice, y una vez hecho, ¿en qué lo convierten? En un doblemente hijo del infierno, porque primeramente ya era condenado y ahora que se volvió la religión falsa, es doblemente condenado. Versículo siguiente, hay de vosotros, ciegos, guías de ciegos. ¿Se da cuenta? Otra vez, lo mismo que ha dicho Pablo. Ciegos, guías de ciegos. Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, judíos, es decir, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. ¿Se da cuenta la incapacidad de la religión?
Versículo 26. Fariseos ciegos, limpien primero lo de adentro del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? ¿Por qué? Porque son religiosos, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran limpios, pero por dentro, ¿cómo son? Llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, religiosos. Versículo 29, hay de vosotros, judíos, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas. Eso es interesante, hermano. Y dice el versículo, y adoráis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mentiroso. El día de hoy dijéramos, más cábulas. Versículo 30. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, ¿de qué? De que sois aquellos que mataron a los profetas. Es decir, no solamente los judíos del tiempo de Cristo eran religiosos, sino también los pasados, sus padres eran una religión judía que no salvaba. Increíble. Y esa es nuestra conclusión, hermano. Se presenta a los gentiles pensando de la siguiente manera. En este versículo 24, no pierdas vista, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Se presenta a los gentiles pensando de la siguiente manera, y esto me gusta. O sea, me gusta en el sentido de que creo que esta es la interpretación real. El pueblo de Israel se conduce malvadamente, en consecuencia, su Dios debe ser malvado. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Si un adepto es malo, entonces su Dios debe ser malo y el nombre de Dios es blasfemado. Ahora puede ser de otra manera blasfemado Dios. Dios se convierte en un objeto de burla, diciendo, bueno, si así está el mundo de los creyentes, imagínense, y ese es su Dios, y eso que son cristianos. ¿Sí has escuchado esa parte, esa frase? Hermano, y no está fuera de la realidad. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de quiénes? Vosotros religiosos. Y termino con esto. Un comentario de Matthew Henry dijo, un gran mal de los pecados de los profesantes es el deshonor contra Dios y la religión, porque no viven conforme a lo que profesan. Increíble, hermano. Hemos terminado nuestro estudio.